Hola a todos. El Evangelio de este día Jesús nos habla que un hombre que poseía muchos bienes puso a cuenta a sus trabajadores y encontró que uno de sus administradores le estaba haciendo fraude. Pero vamos a leer todo el relato que nos describe este acontecimiento. San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 8 es el Evangelio de este día. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: tú, ¿cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando el administrador fue descubierto por su señor y le dijo que lo iba a despedir, solo le estaba dando tiempo para que terminara de arreglar todo lo que tenía archivado en cuanto a los recibos de los deudores. Este hombre tuvo una idea, sabiendo que ya no iba a trabajar y su trabajo siempre había sido de un administrador. Él se dijo: yo no puedo cavar, no puedo hacer agujeros, no estoy acostumbrado a ese tipo de trabajo, ¿cómo voy a realizar eso? No puedo trabajar de eso. Salir a pedir no puedo, me da pena. Entonces tuvo una idea y dijo: voy a llamar a todos los que le deben a mi señor y yo tengo los recibos de estas personas y voy a ver cuánto le deben. Y dice que llamándolos a las personas le decía: yo le debo tanto, entonces ponle tanto. Entonces se sobreentiende que posiblemente este hombre le seguía estafando a su señor, pero no estaba estafándolo en este momento. Lo que sucedía es que el administrador, su señor, le permitía que si una persona le debía cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de especies, ya sea granos o en este caso aceites que menciona el Evangelio, podía escribir un poco más, y ese poco más que venían a ser los intereses, eso era el salario del administrador. Entonces, cuando el administrador comienza a llamar a los deudores de su señor y él les dice: ¿cuánto le debes a mi señor? Y uno le dice 100 medidas de trigo y le dice, entonces coloca 80. Esas 20 medidas que ya no se están colocando en ese recibo son la ganancia del administrador y a las que él está renunciando. Entonces, él está renunciando a su ganancia para que estas personas paguen menos. Y él hacerse amigos de los deudores de su señor para que en el momento que él sea despedido y comience a tener necesidad, estas personas a las que él les ha hecho estos favores puedan a él hacerles el favor de recibirlos en sus casas. Esa fue la idea que tuvo este administrador. Y es lo que dice Jesús, que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de las tinieblas. Vamos a leer lo que significa sagacidad.
Y sagacidad dice que es un adjetivo que viene del latín y significa dotado de olfato fino, que sigue bien las pistas y es hábil para descubrir. Eso es una persona sagaz, que tiene un fino olfato, o sea, que está viendo la situación, que está viendo las circunstancias, que está viendo lo que está pasando y se está adelantando para no recibir los daños de la situación que está viviendo. Eso es ser sagaz. Jesús dice que los hijos de este mundo, o sea, los no creyentes, los no cristianos, tienen un olfato más fino para poder ver a su alrededor lo que está pasando y adelantarse a las situaciones y moverse antes de que el daño le golpee con más fuerza. Entonces nosotros los cristianos, dice el Señor Jesús, que no somos muy sagaces. No somos muy sagaces entre nosotros los cristianos, mientras que ellos, entre ellos los no creyentes, son más sagaces, o sea, generan amistad, se ayudan entre sí para salir beneficiados unos a otros. Y nosotros, dice Jesús, los creyentes, entre nosotros, no nos apoyamos, no nos ayudamos. Y eso se ve, hay una gran cantidad de ejemplos sobre la sagacidad de los hijos de este mundo, cómo ellos se apoyan, cómo se ayudan, cómo se hacen favores los unos a los otros para ambos tener beneficios. Eso sucede en la música secular. Un cantante que tiene una trayectoria, cuando va a un concierto, antes de abrir al concierto, apadrina a nuevos cantantes que están surgiendo. Así les ayuda, así se ayudan unos a otros. Y así en muchas otras cosas. Yo veo, por ejemplo, en redes sociales hay una comunidad de personas que son ateas y ellos se apoyan entre ellos, se recomiendan sus videos, hacen videos juntos, hacen en vivo juntos. Ellos se están apoyando, se están ayudando para que crezca el contenido de unos y otros. Y en muchas otras cosas, pues, vemos la gente de este mundo que no es creyente, que apoya con dinero obras de este mundo, obras que no tienen nada que ver con la iglesia. Y así podemos dar una gran cantidad de ejemplos, pero nosotros muchas veces, entre nosotros los creyentes, no nos apoyamos de igual manera. Entonces Jesús es lo que habla, con eso concluye, eso es lo que él concluye diciendo, que los hijos de Dios necesitamos apoyarnos más unos a otros. Y no estamos hablando de dinero, no estamos hablando solamente de ese tipo de cosas, sino que, imagínense, cuántas personas comparten, gente que no es cristiana, comparte contenido que no es espiritual y lo comparten mucho. Y vemos en las redes sociales que las personas que tienen más seguidores, que tienen mayor número de vistas, son las que no hablan para nada de Dios y reciben un apoyo tremendo de toda esa cantidad de gente que también no cree en Dios. Pero entre los cristianos, entre los creyentes, entre nosotros nos damos muy poco apoyo, a veces en las redes sociales, en los contenidos. Y ahí es donde se va marcando, no solo en esto, sino en muchas cosas en las cuales el Señor Jesús atinó exactamente en lo que dijo. Entonces la invitación es que nosotros seamos sagaces, que nos apoyemos, pues, que nos ayudemos unos a otros como creyentes, porque el beneficio es para todos. El beneficio es para todos, no solamente hay que ver en el momento y yo que voy a ganar. O sea, sí nosotros tenemos que hacer las cosas sin esperar nada a cambio, pero es necesario que nos comencemos a apoyar más, porque Jesús dice que la gente del mundo se apoya más que los hijos de Dios entre ellos. Entonces esa es la invitación que el Señor Jesús nos da. Seamos sagaces, tengamos buen olfato, sigamos las pistas hasta descubrir la realidad de las cosas y adelantémonos a las situaciones adversas para que los problemas no nos golpeen tan fuerte.